saludo cariñoso y afectuoso en el nombre de Jesús, de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas, que el próximo 6 de mayo, Dios mediante, estará cumpliendo 99 años de haberse establecido aquí en el sur de Nicaragua, la primera iglesia protestante en el sur de Nicaragua. Estamos hablando 6 de mayo de 1922. Dios mediante, el próximo año pues celebraremos el centenario. Y por eso alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Seguimos hablando sobre el tema de la resurrección. Anteriormente hablábamos de las evidencias de la resurrección para aquellas personas que todavía dudan de ese magno acontecimiento que se dio hace más de 2000 años. Y ahora viene una pregunta muy importante y que para muchos también resulta difícil de entender. Y es si nosotros también resucitaremos, porque muchas personas piensan que cuando una persona muere, ahí terminó todo. No aceptan que haya vida después de la muerte. Pero la Biblia es muy explícita en ese sentido. Porque en Eclesiastés 12:7 dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, eso refleja claramente que hay vida después de la muerte. No pensemos que aquí se terminó todo, no, sino que sencillamente hay un cambio de dimensión. Salimos de la dimensión terrena para entrar a la dimensión eterna. Entonces aquí siempre en Primera de Corintios, San Pablo nos dice que nosotros también resucitaremos. Y a partir del versículo 12 en la Biblia, en la versión lenguaje actual, óigase bien, dice de la siguiente manera: la buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo. Pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Repito, la iglesia de Corinto fue una de las iglesias más difíciles, más complicadas, con la cual tuvo que tratar San Pablo. Porque sencillamente Corinto era un pueblo demasiado libertino, mucha corrupción, mucho desviaciones en el comportamiento de los ciudadanos, y eso penetró en la iglesia. La iglesia no está exenta, ¿saben?, de estas cosas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Hay muchas personas, y eso lo vemos ahí en Facebook y en otros medios, que dicen que en la iglesia hay muchos hipócritas. Pues fíjense que yo les puedo decir que en la iglesia hay todavía espacio para más hipócritas que quieren dejar de serlo. La iglesia no es de santos, sino para aquellos que quieren cambiar, que quieren mejorar su vida y llevar una vida ordenada y consecuente con lo que la palabra del Señor enseña. Ahora,
qué tan perfecto, qué tan limpio soy yo para calificar a los otros de esta o aquella manera. Para decir un montón de hipócritas. Sí, hipócritas que están buscando la ayuda del Señor, están buscando cómo cambiar, porque hay muchos hipócritas que están muy tranquilos con esa vida que llevan. Entonces, aquí San Pablo dice lo siguiente. Estamos en el versículo 13 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Vean ustedes ese argumento tan fuerte que San Pablo señala. Ahora vamos a hacer una aclaración que es importante. Una cosa es la revivificación, que ya lo hemos señalado, y otra es la resurrección. Porque en la revivificación se vuelve a morir. En la resurrección no se vuelve a morir. Eso solamente se da de manera exclusiva, absoluta y rotunda en nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entonces dice, y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si Cristo no resucitó, vana, dice, vana es nuestra predicación y vana vuestra fe. Así es que no tendría ningún sentido. Es decir, sin resurrección no habría redención. Si Cristo hubiera renunciado a la cruz, la muerte eterna se hubiera ensañado en la humanidad. De eso debemos estar muy claros. Y si Cristo no hubiera resucitado, pues resulta que no habría ni cristianismo ni cristianos. Así es que hay que darle el valor que tiene ese hecho extraordinario de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo decimos de manera enfática y de manera reiterada para que apreciemos, valoremos, estimemos lo que ha significado, significa y significará la resurrección de Jesucristo. Entonces dice, si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Afirmamos, lo confirmamos, lo respaldamos, lo sustentamos, que Dios resucitó a Jesucristo. Cuánto más San Pablo con esa experiencia que tuvo cuando se le apareció en el camino a Damasco. Es decir, que es una forma, y hablábamos de la evidencia en la reflexión anterior. Esa evidencia es muy fuerte, es muy sólida y que pone de una manera muy, pero muy manifiesta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no tendría ningún sentido predicar, no tendría ningún sentido la iglesia, no tendría ningún sentido la vida cristiana si Cristo no hubiera resucitado. En el 16 del capítulo 15, si en realidad los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Fíjense que esto lo repite San Pablo. Hace énfasis en ese sentido, en esa dirección. Si Cristo no hubiera resucitado, pues no existiría resurrección de muertos para nada. Para nada. Recordemos que lo que queda ahí en la tierra, en el polvo, es la parte física, pero el espíritu, lo dice Eclesiastés 12:7, vuelve a Dios quien lo dio. ¿Dónde está eso? Ese problema es de Dios. No nos metamos ahí porque no cabemos en ese punto. Ahora bien, y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrían sido perdonados.
Es decir, no habría redención, no habría salvación, no habría expiación, no habría nada. Es decir, no habría ninguna esperanza. Ya esto estaría, diríamos, capítulo cerrado. No habría nada que hacer. Sin embargo, el motor que ha empujado y empujará a la iglesia es la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Es decir, antes de Cristo, todos aquellos pues que creyeron, bien, quedaron en nada. ¿Por qué? Porque no se dio el acontecimiento principal, no se dio esa manifestación de Dios a través de su Hijo, tratando de rescatar, de recuperar, de levantar y de animar a tanta gente que ya había perdido toda su esperanza. Pero a través de la resurrección de Cristo, pues nos damos cuenta que Él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que ya no tenía sentido, vuelve a recuperar vida, vuelve a recuperar esperanza a través de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Como quien dice, si solamente nos ayuda en esta vida terrena, si eso es todo, no hay más allá, después de la muerte, entonces sería una lástima, sería algo tan triste, tan doloroso, como quien dice, aquí se acabó todo, no hay más que hacer y bueno, aquí se pierde la esperanza. Pero recordemos que la esperanza que nosotros tenemos en Cristo nos alimenta, nos motiva, nos mueve, nos anima a seguir adelante y a perseverar en sus caminos. Y los cristianos debemos estar siempre, siempre motivados por la esperanza que Cristo nos ofrece a cada uno de nosotros. Sin embargo, dice en el 20, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Pero la cosa ahora se pone un poco más interesante cuando Jesús dice en San Juan 5:29 que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación perpetua. Ahí está la gran diferencia. Y algunos dicen, pero ¿cómo es posible eso? No. Aquí nosotros somos los que decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Es lo que hemos dicho muchas veces. Sí, nosotros decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Fíjense que aquí mismo, en Deuteronomio 30, nosotros leemos algo que hay que ponerle mucha atención. Dice en Deuteronomio 30, 15, mas yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ame a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viva y seas multiplicado. Ahí está de una manera muy clara. Como quien dice, usted decida dónde quiere pasar la eternidad. Usted decida. No es asunto de que el Señor está mandando a la gente a los infiernos, no. O al infierno, porque los infiernos es otra cosa. ¿Ven? Dios no ha mandado, ni manda, ni mucho menos a nadie al infierno.
Nosotros mismos somos los que estamos buscando el infierno. ¿Por qué? Porque nos separamos de Dios. Eso es todo. De una manera muy sencilla y muy clara. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir. Es decir, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es lo que le da otro sentido a la vida. ¿Por qué? Porque si la muerte entró por Adán, la vida entra por Jesucristo. Y resulta que nosotros no vamos a pagar lo que hizo Adán. Ezequiel 18 dice, el alma que pecare, esa morirá. Gracias, Señor, una vez más, porque la resurrección de tu Hijo Jesucristo le ha dado sentido a la vida cristiana. Ayúdanos a perseverar, a permanecer firmes y fieles, y que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Cristo. Nos ponemos, Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu, en el sagrado nombre de Jesús resucitado. Amén. Como agua purificas, como olas en la arena, desvaneces mi condena. Como aire que da vida a lo que ya no respira, soplas nueva melodía. Te necesito como siempre y más que nunca quiero verte. Jesucristo, ten mi corazón, toma todo lo que soy, aquí estoy, quiero darte adoración. Un momento juntos es mejor que una vida sin tu amor. Aquí estoy, quiero darte lo mejor. Como fuego, no te apagas en la noche.